Buenas tardes a todos, mi nombre es Luisa Aizaga, soy docente de la Cátedra 1 de Farmacología y hoy vamos a estar en este teórico virtual hablando un poco de la farmacoterapia gastrointestinal. Con los objetivos que ustedes se lleven de esta clase va a ser que conozcan la farmacología de la acidez gástrica, úlceras pépticas y enfermedad por reflujo gastroesofágico, el tratamiento de los trastornos de la motilidad intestinal y del flujo de agua. También que se lleven conceptos básicos sobre la farmacología de la emesis, es decir, antieméticos, y la farmacología de la secreción biliar. Como decimos siempre, esta clase obviamente no suplanta al material bibliográfico de lectura recomendado por la cátedra, sino es una guía para que ustedes puedan saber a dónde apuntar, saber cuáles son quizá los asuntos más importantes y puedan guiarse, pero obviamente no reemplaza la lectura del material bibliográfico recomendado. Bueno, entonces, dicho esto, podemos arrancar. Bien, vamos a hablar ahora un poco de la fisiología y el funcionamiento de la secreción gástrica. En la mucosa gástrica vamos a tener distintos tipos de células. Para hablar de la fisiología nos tenemos que remontar un poco antes a la histología. Y de esta manera vamos a ir nombrando algunos tipos de células que tiene el epitelio de la mucosa gástrica que van a ser importantes para el funcionamiento correcto de este órgano. Teníamos, si recuerdan, distintos tipos de células que iban a estar distribuidos a lo largo de la mucosa gástrica de una manera más bien heterogénea. Si recuerdan, estaban las células parietales que se ubicaban predominantemente en el fundus y el cuerpo y que eran las encargadas de segregar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco hacia la luz del estómago. Por otro lado, tenemos a las células principales, que si bien también, al igual que las anteriores, las podemos encontrar en cualquier parte de la extensión de la mucosa, iban a predominar en la región antropilórica, y que son las encargadas de segregar el pepsinógeno. Y por otro lado, las famosas células caliciformes, que se encontraban, si bien recuerdan, a lo largo del tubo digestivo, y que en el estómago tenían un papel muy importante a la hora de segregar el moco. Son células que también podríamos encontrar a lo largo de toda la mucosa, pero es que predominantemente las íbamos a ir a encontrar en la región del cardias. Entonces, a su vez tenemos otros tipos de células, como células enteroendocrinas, que están distribuidas de una manera un poco más uniforme a lo largo de la mucosa y que van a ser encargados de segregar otro tipo de sustancias, como algunas hormonas y etc. En la mucosa gástrica va a haber distintos elementos que pueden ser anatómicos y o funcionales, que van a hacer que la mucosa gástrica esté en un constante equilibrio entre elementos defensivos y elementos agresores, ya sean exógenos o endógenos. Tanto los defensivos como los agresores pueden ser de cualquiera de los dos tipos, ¿sí? Entonces, en una situación fisiológica, en un estado fisiológico normal, los elementos agresores y defensivos van a estar en un equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe? Ahí tenemos la fisiopatología, principalmente de la enfermedad ulcerosa péptica. También predispone a otras enfermedades, pero vamos a hablar ahora un poco de la enfermedad ulcerosa péptica. ¿Qué pasa? Tenemos los elementos defensivos que van a estar dados principalmente por el moco, por el flujo sanguíneo de la mucosa y por la renovación constante que sufre el epitelio de la mucosa gástrica, así como el epitelio de todo el tubo digestivo. Y eso requiere también esa renovación constante de epitelio, un flujo sanguíneo adecuado por las demandas de oxígeno que esto conlleva. Entonces vamos a tener un equilibrio entre estos tres elementos defensivos y los elementos agresores. ¿Cuáles van a ser los elementos agresores? Bueno, por un lado, el pH ácido del estómago, que va a estar formado por distintos elementos que pueden ser sustancias exógenas como ser el alcohol, algunos alimentos tóxicos, el consumo de AINES, sobre todo si es por tiempo prolongado. Y por otro lado, factores endógenos que van a ser principalmente la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Es decir, el ácido clorhídrico es secretado por la célula parietal
pero también corroe a la mucosa, por eso tiene la mucosa del estómago los elementos defensivos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de las estrategias a la hora del tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica, tenemos que encarar, primero, por un lado, las medidas higiénico-dietéticas para eliminar los elementos agresores exógenos, ¿sí? Pero por otro lado también tenemos la terapia farmacológica que puede estar dirigida a cualquiera de estas dos partes. Por un lado, a disminuir los agresores exógenos, que es principalmente disminuir la secreción de ácido clorhídrico, que ahora vamos a ver cómo podríamos llegar a lograrlo. O por otro lado, a sostener el sistema fisiológico normal de la defensa de la mucosa. Bien, es decir, aumentar la resistencia de esa mucosa, ¿sí? Bueno, en este esquema que ven acá en la diapositiva, que es un esquema sacado de Goodman, van a poder ver en una visión más bien global cómo es esto de la fisiología de la secreción, tanto de bicarbonato y moco como de ácido clorhídrico, y van a estar esquematizados los distintos grupos de fármacos que vamos a ir mencionando y ampliando a lo largo de toda esta primera parte de la clase, ¿sí? Esto es una visión general y ahora vamos a ir viendo grupo por grupo a los distintos fármacos. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver una célula parietal y vamos a hablar un poco de lo que es la regulación de la secreción ácida, ¿sí? Fisiológicamente, la secreción ácida se va a regular en dos puntos, principalmente la bomba de protones, y por otro lado tenemos también la anhidrasa carbónica, ¿sí? Porque la bomba de protones precisa obviamente de la disponibilidad de estos protones que van a ser bombeados hacia el canalículo, y esto es mediante la reacción que sufre gracias a la anhidrasa carbónica, ¿sí? Por otro lado, los estímulos que van a regular la secreción van a ser de dos tipos. Por un lado nerviosos y por otro lado los estímulos humorales. Los estímulos nerviosos están dados principalmente por acetilcolina. La acetilcolina, si ven en el esquema, tenemos los receptores M3 en la membrana basolateral de la célula, que era, si recuerdan de fisiología, la fase cefálica de la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Por otro lado, tenemos también estímulos humorales, que pueden ser tanto endocrinos como paracrinos. Cuando hablábamos antes de la fisiología de la secreción de la mucosa, habíamos dicho que cuando mencionábamos las células, había otras células que eran enteroendocrinas, que también secretaban algunas hormonas, que dijimos, bueno, después lo vamos a ampliar, ¿sí? Estas células son principalmente las células G del antro, que eran las encargadas de secretar la gastrina. También tenemos otros estímulos como la histamina, que es un estímulo parácrino en realidad, que es secretada por las células cromafines de la submucosa. Y también tenemos otros estímulos que son prostaglandinas, que también son secretadas desde la submucosa, y la somatostatina, que era cuya secreción estaba a cargo de las células D del antro, ¿sí? La somatostatina, las células D del antro secretaban somatostatina cuando el pH descendía en un valor menor a 3, ¿sí? Ese sería como el estímulo para la secreción de somatostatina. Entonces, a grandes rasgos tenemos diversos estímulos que pueden ser humorales o paracrinos que van a poder activar o no a la bomba de protones, ¿sí? Como bien ven en el esquema, tenemos dos vías que pueden activar la bomba. Por un lado, la vía dependiente de calcio y por otro lado, la vía dependiente de AMP cíclico, ¿sí? Entonces, los distintos tipos de receptores que ahí ustedes ven en la imagen pueden activar o no cadenas de segundos mensajeros que culminan en la activación de la bomba de protones. La gastrina liberada por la célula G se va a unir a sus receptores CCK2, ¿sí? Que van a estar tanto a nivel de la membrana vasolateral de la célula parietal como a nivel de la célula enterocromafin, ¿sí? Los mismos receptores. Entonces, por un lado puede activar la bomba de protones directamente por unirse a los receptores de la célula parietal,
que van a activar la bomba por la vía de segundos mensajeros dependiente de calcio. Pero por otro lado, también la gastrina, si se une a sus receptores de la célula enterocromafin, que son también CCK2, es un estímulo para que la célula enterocromafin libere histamina, que a su vez la histamina se une a los receptores H2 de la célula parietal, también ubicados los receptores H2 en la membrana vasolateral, y puede activar a la bomba por la vía dependiente de AMP cíclico. ¿Sí? La gastrina sería un estímulo mediante las dos vías, tanto la dependiente de calcio como la dependiente de AMP cíclico. En ambos casos va a estimular la secreción a la bomba de protones. ¿Sí? Bueno, a modo de cierre de la parte fisiológica de la secreción gástrica, un poco englobando lo que ya fuimos diciendo de a poco en las diapositivas anteriores, tenemos la citoprotección. ¿Sí? El concepto de citoprotección no es más que la capacidad de las células de la mucosa de protegerse contra los agresores, ya sea ácido, pepsina, que dijimos que podía ser endógeno o exógeno, protegerse de aquellos elementos que van a debilitar la resistencia. Si se pierde este equilibrio, esta citoprotección, ya sea por la disminución de los elementos defensores o por el aumento de los agresores, la fisiopatología que generaría el daño celular es la liberación de histamina, el aumento de la permeabilidad capilar, la presencia de edema, hemorragias y el infiltrado leucocitario. ¿Sí? Entonces, dicho esto, la farmacología va a ir por dos caminos, o sea, tiene dos estrategias. Por un lado, disminuir la secreción de ácido o por otro lado, aumentar la resistencia de la mucosa. En realidad, cuando digo disminuir la secreción de ácido, no es solo la secreción, sino también neutralizar ese ácido de la luz del estómago. ¿Sí? Vamos ahora sí a adentrarnos en la farmacoterapia y vamos a iniciar hablando de dos grupos de fármacos cuya estrategia principal es la disminución en la producción ácida. Estos dos grupos de fármacos son los inhibidores de la bomba de protones y los bloqueantes H2. Esta parte de la clase, estos dos grupos de fármacos son muy importantes, es muy importante que ustedes los conozcan. Son fármacos muy utilizados en la práctica médica, casi a diario. Vamos a ver algunas diferencias entre ambos, pero bueno, los primeros que fueron sintetizados fueron los bloqueantes H2, eran muy utilizados, hasta que fueron desplazados a lo largo de los años un poco por los inhibidores de la bomba de protones. Son fármacos los dos muy seguros en cuanto a el rango de seguridad y la baja incidencia de efectos adversos. Y una ventaja que tienen los bloqueantes H2 por sobre los inhibidores de protones son que el costo es más bajo, ¿sí? Pero en cuanto a la efectividad, imagínense, ya con solamente los nombres de los grupos, se imaginarán que tenemos los inhibidores de la bomba de protones bloqueando directamente a la bomba y los bloqueantes H2 solamente estarían bloqueando una de las dos vías de activación de la bomba. Si bien indirectamente van a disminuir la producción de ácido clorhídrico, como se imaginan, va a ser más efectivo inhibir directamente la bomba. Pero bueno, los bloqueantes H2 también siguen siendo muy utilizados en la práctica médica por su bajo costo y por su perfil de seguridad que es muy favorable. Vamos a hablar ahora de los inhibidores de la bomba de protones. Sin duda, este grupo de fármacos los tienen que conocer muy bien, ya que es uno de los temas más importantes, al menos de la primera parte de la clase, sino, por no decir, el más importante. ¿Sí? Bueno, los inhibidores de la bomba de protones son el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el dexlansoprazol, el pantoprazol y el rabeprazol. Estos son los más utilizados. Y tienen como característica, como ahí ven en la diapositiva, que tienen una eficacia equivalente a dosis comparables. ¿Qué queremos decir con esto? Que la eficacia de los distintos fármacos
es la misma siempre y cuando las dosis sean comparables, ¿sí? No todos van a tener la misma dosis, pero sí a dosis comparables van a tener la misma eficacia. O sea, no elijo uno sobre otro por su eficacia. Bueno, los inhibidores de la bomba de protones son profármacos que van a requerir la activación en un ambiente ácido. A pH neutro son bases débiles, que son químicamente estables. Entonces, una vez que son administrados, sea cual sea la vía, van a llegar a la circulación sistémica. Y este profármaco va a difundir en las células parietales y se va a acumular en los canalículos secretores ácidos. De esta manera se va a activar en la luz canalicular. Entonces, se activan, hay un cambio conformacional y se atrapa el fármaco en el canalículo mediante este cambio que es, se activa por un protón de una sulfenamida tetracíclica, no importa que conozcan el cambio químico, pero sí se van a activar y van a lograr que de esta manera el fármaco que está en el canalículo no retrodifunda hacia la célula. ¿Sí? Entonces, la forma ya activada se va a unir a través de un enlace covalente con los grupos sulfidrilo, que forman parte de la bomba desde la luz, y va a proporcionar así una supresión prolongada de la secreción ácida. ¿Sí? La vida media del fármaco no es más que de 30 minutos a 3 horas. Sin embargo, su efecto farmacológico va a ser mucho más prolongado y eso es gracias a que la unión y la inactivación de la bomba va a ser irreversible. Irreversible. Es decir, recién la secreción se va a poder reanudar cuando nuevas bombas sean sintetizadas por la célula y sean insertadas en la membrana. Otro dato no menor en el mecanismo de acción es que las bombas que van a ser susceptibles de la inhibición por este grupo de fármacos van a ser bombas que estén activadas. Entonces, al momento de la administración del fármaco, las bombas activadas van a ser inhibidas, pero aquellas que no están activadas, porque si recuerdan, todas las bombas no se activan simultáneamente en la mucosa gástrica, entonces todas las bombas activadas van a ser inhibidas por la unión irreversible o covalente. Pero se van a insertar nuevas bombas o activar nuevas bombas. Entonces, toda la terapéutica va a depender del tiempo, es decir, vamos a necesitar por lo menos 24 horas para poder ir inhibiendo la cantidad necesaria de bombas para disminuir la secreción ácida. ¿Sí? Entonces, como importante en el mecanismo de acción de los inhibidores de la bomba de protones, que son prodrogas, no se pueden olvidar, y cómo actúan, que llegan a la circulación sistémica y que luego de llegar a la circulación sistémica se van a activar en el canalículo y que una vez en el canalículo que se activan se van a unir a las bombas activas de manera irreversible. Vamos a hablar ahora de la farmacocinética de los inhibidores de la bomba de protones. Este grupo de fármacos tiene una característica en su estructura y es que son ácido lábiles. ¿Por qué digo esto? Habíamos dicho en la diapositiva anterior que el mecanismo de acción lo iban a ejercer una vez llegado a la biofase mediante la circulación sistémica. Entonces, para que lleguen a circulación sistémica, si la vía de elección es la vía oral, vamos a tener que sortear el pH ácido de la luz del estómago para que el IBP pueda llegar al intestino delgado para ser absorbido y luego llegar a la circulación sistémica. Entonces, para esto, las presentaciones van a ser o en cápsulas entéricas o recubierta entérica, o en tabletas de liberación retardada, o en polvo combinado con bicarbonato de sodio. Esas son las estrategias para sortear ese obstáculo del pH ácido de la luz del estómago. También pueden darse por vía intravenosa. Entonces, la cantidad de bombas aumenta post-ayuno, es decir, siempre lo vamos a administrar
a la mañana antes de la primera comida. En general, 30 minutos antes de la primera comida. En la mayoría de los pacientes, la dosificación de una vez al día es suficiente para lograr un nivel eficaz de la inhibición. Algunos van a requerir una segunda dosis que podría administrarse antes de la cena. Pero en líneas generales, la administración se va a preferir a la mañana, 30 minutos antes de la primera comida, porque esa situación de post-ayuno va a ser aquella en la cual la mayor cantidad de bombas estén expresadas o estén insertadas y activas en la membrana apical. En cuanto a la distribución, vamos a tener que se van a unir a proteínas plasmáticas en un 95%, que su metabolismo va a ser hepático, va a estar a cargo del CYP3A4 y el CYP2C19. Por lo tanto, en pacientes con insuficiencia hepática van a requerir el ajuste de dosis. Y la eliminación va a ser renal, pero no requieren ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Un dato no menor es que no todas las bombas van a estar activadas en simultáneo, como dijimos antes. Entonces, para lograr la inhibición del 70% de las bombas, se necesitan 3 a 5 días de terapia. ¿Y por qué el 70% es importante? Porque se vio que la mejoría clínica que se veía era la óptima recién cuando el 70% de las bombas estaban inactivadas. Si bien, como les dije antes, a las 24 horas ya se logra una cantidad apropiada de bombas inhibidas como para que empiece a ceder la sintomatología, se requiere una terapia mínima de 3 a 5 días para lograr el 70% de inhibición de bombas, que es el real alivio sintomático de cualquier estado de acidez, de hiperacidez. Los efectos adversos van a ser fármacos muy nobles, es decir, van a tener muy poca incidencia de efectos adversos, y dentro de esta baja incidencia, lo más frecuente son eventos gastrointestinales y cefaleas. Es del 2.9 al 7%, ¿sí? No son frecuentes, repito, pero dentro de lo no frecuente es lo más frecuente. Dentro de lo gastrointestinal podemos tener diarrea, náuseas, constipación, distensión abdominal, vómitos. Y después tenemos otros efectos adversos, cuya lista es muy larga porque pueden ser muy variados, pero repito, la incidencia es aún más baja que los que acabamos de mencionar. Estos son eventos adversos hematológicos, por ejemplo, pancitopenia o citopenias aisladas. También puede tener anemia hemolítica, pero es menos del 1% de los casos. Podemos tener también efectos adversos cardiovasculares que pueden llevar al paciente a la generación de arritmias, la más frecuente es la taquicardia ventricular. También dolor precordial, pueden tener dolores anginosos, pueden tener también a nivel renal proteinuria, hematuria, glucosuria, pueden presentar una nefritis intersticial. También pueden tener hipergastrinemia, que lo vamos a conocer como el efecto rebote. Pueden tener también miopatías, artralgias, mialgias, trastornos a nivel respiratorio, como infecciones de las vías aéreas superiores, tos, epistaxis. También van a tener muchísimo más infrecuente aún sed, tinnitus y trastornos visuales. Y los trastornos de hipersensibilidad que van a ser muy infrecuentes, pero también podrían aparecer. A modo de concepto general, la incidencia de efectos adversos es muy baja y los más frecuentes tampoco son graves, es decir, son fármacos muy nobles a la hora de elegir una terapéutica. Vamos a tener algunas de las interacciones. Tenemos, por ejemplo, a nivel de los citocromos, en el metabolismo serían interacciones farmacocinéticas. Tenemos que pueden interactuar con warfarina, diazepam, ciclosporina a nivel del CYP3A4.
el omeprazol, no todo el grupo, solo el omeprazol puede ser inhibidor débil del citocromo 2C19 e inductor del citocromo 1A2. Ahí podrían ustedes también encontrar otras interacciones farmacológicas. Compiten también con el metrotexato por su eliminación. Hay que tener cuidado en pacientes que tienen la asociación de estos dos fármacos. También podrían competir con los alimentos que pueden llegar a retrasar la absorción del fármaco. Esas son las principales interacciones. Indicaciones posibles para los inhibidores de la bomba de protones. Vamos a tener principalmente cualquier enfermedad o cualquier estado de hipersecreción ácida, ¿sí? Entonces, la hiperacidez es una manifestación clínica muy frecuente en el adulto y es un síntoma más bien no tan específico que se da por distintas enfermedades o distintas situaciones. Una de esas es el reflujo gastroesofágico. También la esofagitis erosiva, bueno, la enfermedad ulcerosa péptica, tenemos la erradicación del Helicobacter pylori, está utilizado como terapia para la erradicación junto con algunos antibióticos, ya lo veremos un poco más adelante. También los IBP pueden ser un pilar muy importante en afecciones hipersecretoras patológicas, como puede ser el síndrome de Solinger-Ellison o, por ejemplo, la presencia de un gastrinoma, ¿sí? Si quieren saber un poco más del enfoque clínico, que se va un poco de los objetivos de esta clase, hay en el apunte, que es recomendado por la cátedra, es un apunte de la cátedra, va a estar un poquito quizá más ampliado si ustedes quisieran saber más las indicaciones y los distintos esquemas de tratamiento. En cuanto a lo farmacológico, bueno, esas son algunas de las indicaciones. Si ustedes quieren saber más, lo pueden ir a buscar ahí, lo recomiendo porque está bastante explícito y está bueno. Vamos a hablar ahora de los antagonistas del receptor H2, que son el segundo grupo que habíamos mencionado antes. Los antagonistas del receptor H2 fueron los primeros en lo que es el tratamiento de la enfermedad acidopéptica. Después, a lo largo de los años, fueron de a poco siendo desplazados por los inhibidores de la bomba de protones, pero igualmente son fármacos que se utilizan muchísimo en la terapéutica. Son fármacos muy seguros también. A lo largo del tiempo eso permitió que puedan llegar a ser vendidos sin prescripción médica, sin receta. Son fármacos muy seguros, cuyo mecanismo de acción justamente es el antagonismo del receptor H2, que habíamos visto cuando hablábamos de la fisiología, que el receptor H2 que estaba presente en la membrana basolateral de la célula parietal era el que iba a desencadenar, por así decir, la cadena de segundos mensajeros que culminaba en la vía dependiente, la cadena de segundos mensajeros de la vía dependiente de AMP cíclico, que iba a culminar en la activación de la bomba de protones. Entonces, de esta manera, al inhibir la vía dependiente de AMP cíclico, que solo es activada por la unión de la histamina en su receptor H2, una de las dos vías de activación de la bomba va a quedar inactivada. Aún la bomba puede ser activada mediante la vía dependiente del calcio, ¿sí? Por eso, tal como ustedes se imaginarán, va a ser mucho más efectivo bloquear directamente a la bomba. Pero bueno, estos fármacos tienen otra estrategia que lleva a un efecto farmacológico muy similar. Bueno, los antagonistas del receptor H2 son la ranitidina, la cimetidina, la famotidina y la nizatidina. Bueno, los antagonistas del receptor H2 entonces van a tener una potencia menor que los IBP, pero van a tener un efecto un poco más rápido, ya en 24 horas, y van a inhibir la secreción gástrica basal en ayunas y también la nocturna. Entonces estos fármacos podrían darse a la noche, a diferencia de los inhibidores de la bomba de protones que se administraban durante la mañana. Bueno, y lo importante también en la ventaja, por así decirlo, es que van a inhibir la secreción de ácido clorhídrico tanto en ayuno
como la estimulada por el alimento, ¿sí? No es necesario la administración en ayuno, como habíamos dicho antes, en los inhibidores de la bomba de protones. Un dato no menor a tener en cuenta es que los receptores H2 de histamina van a presentarse en un montón de otros tejidos, no solamente en las células parietales. Algunos de esos tejidos van a ser, por ejemplo, el sistema nervioso central, van a estar ubicados en los vasos, en el miocardio, están muy relacionados también en el hipotálamo con la secreción de prolactina. Entonces hay que pensar en esto también a la hora de hablar de los efectos adversos, ¿sí? Bien, la farmacocinética vamos a tener que se pueden administrar por vía oral, por vía intravenosa, por vía intramuscular. La vida media en la administración oral es de 1 hora y media a 3 horas, no así el efecto farmacológico que es más prolongado. Tienen baja unión a proteínas, esto es una diferencia con los inhibidores de la bomba de protones que tenían 95%, si se acuerdan. El metabolismo es hepático, pero en este caso no requieren ajuste de dosis en enfermedad hepática, ahí tienen otra diferencia. La cimetidina podría llegar a inhibir el CYP 1A2, 2C9 y 2D6, y la eliminación es por filtración y secreción tubular, pero en este caso sí es necesario ajustar en enfermedad renal. Y cuidado porque son fármacos no dializables, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a diferencia de los IBP en la función renal. Los efectos adversos vamos a tener que son fármacos de alta seguridad, es decir, los efectos adversos son muy infrecuentes y dentro de lo muy infrecuentes que son, lo más frecuente es que sean leves, por lo tanto son fármacos muy seguros y dentro de ellos vamos a encontrar cefaleas, náuseas, constipación, diarrea y dolor abdominal. También podría llegar a aparecer alguna reacción de hipersensibilidad, pero repito, son reacciones de hipersensibilidad más bien leves. Podrían producir hiperprolactinemia, también pueden generar tolerancia y efecto rebote, y la cimetidina particularmente puede tener un efecto antiandrogénico, ¿sí? A su vez, la cimetidina también se vio que inhibe a una enzima que hidroxila el estradiol, entonces podría producir también galactorrea, ginecomastia, impotencia, sobre todo cuando se asocia a otros fármacos que podrían llegar a producir el mismo efecto. Ahora de otro grupo de fármacos que son los antiácidos, también llamados neutralizantes del ácido gástrico. Y como bien su nombre lo indica, su mecanismo de acción va a ser principalmente neutralizar el ácido gástrico. Vamos a ver cómo hacen este mecanismo de acción. Son fármacos de origen mineral que tienen todos un carácter básico. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo administro un fármaco de carácter básico? Va a reaccionar con el ácido clorhídrico a nivel de la luz del estómago y esto va a hacer que se forme una sal y se libere una molécula de agua. Entonces, van a actuar directamente desde la luz del estómago. Esto es una importante diferencia con los fármacos que veníamos viendo hasta ahora. El alivio va a ser sintomático casi instantáneo. Una vez que reaccionan con el ácido clorhídrico y elevan un poco el pH de la luz del estómago, la mucosa, el alivio sintomático va a ser instantáneo. Si bien obviamente no son tan efectivos como los fármacos que acabamos de ver anteriormente, que dan los inhibidores de la bomba de protones y los bloqueantes H2. Bueno, son sustancias inespecíficas, el mecanismo de acción es inespecífico. Tenemos 4 principales exponentes en este grupo, que van a ser el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, el bicarbonato de sodio y el carbonato de calcio. Ahí en la diapositiva yo lo que les puse fue que lo ideal es un pH entre 3 y 5. ¿Por qué es esto? Un pH menor a 3 activaría el pepsinógeno. ¿Se acuerdan que el pepsinógeno se activaba con un pH de 2 aproximadamente? Pero ¿qué pasa si tengo un pH mayor a 5? El pH mayor a 5 va a ser un estímulo para que el estómago libere más
ácido clorhídrico. Entonces generaría como un efecto de rebote, que es exactamente lo contrario al efecto buscado. Entonces la dosificación está esquematizada para que el pH esté siempre en el rango de 3 a 5. ¿Sí? Bueno, y dentro de estos 4 fármacos que habíamos nombrado, tenemos el bicarbonato de sodio, que baferea el ácido clorhídrico de la luz del estómago, pero tiene como efectos adversos la alcalosis, tener en cuenta en pacientes que tengan insuficiencia renal. También pueden tener meteorismo, distensión abdominal. Bueno, después tenemos el carbonato de calcio, que también el calcio puede llegar a inducir una secreción ácida de rebote, por lo tanto este quizás sea el menos elegido. Y después tenemos los hidróxidos de aluminio y de magnesio, que pueden administrarse de manera conjunta o en preparados ya en solución en asociación fija, que el hidróxido de magnesio va a tener una reacción rápida y el hidróxido de aluminio va a tener una reacción lenta, ¿sí? Entonces, juntos proporcionan una capacidad de neutralización bastante equilibrada y sostenida. Además, sus efectos adversos son el aumento de la motilidad intestinal y la disminución de la motilidad intestinal, por lo tanto serían diarrea o constipación respectivamente. Por lo tanto, estos efectos adversos llegarían como a un equilibrio en la asociación fija o en la administración conjunta. Bien, lo importante entonces a la hora de hablar de antiácidos es que generan un alivio sintomático que siempre van a ser de administración oral porque van a tener acción local desde la luz del estómago. Y bueno, ¿y cómo va a ser este mecanismo de acción? Que es inespecífico. Bueno, entonces la farmacocinética de los antiácidos va a ser la administración únicamente por vía oral. Se administran 1 a 3 horas después de las comidas y antes de acostarse a la noche. Se eliminan del estómago vacío en 30 minutos más o menos y con presencia de alimentos se extiende de 2 a 3 horas. ¿Sí? Y bueno, todos tienen una absorción similar, excepto el bicarbonato de sodio que tiene mayor absorción que el resto. Así que hay que tener cuidado. Igualmente, recordemos que la absorción no era necesaria para la farmacodinamia, bien, para el mecanismo de acción, sino que actuaban de manera desde la luz. Los carbonatos van a formar dióxido de carbono una vez que se administran y van a ser eliminados de esta manera. Y bueno, la absorción iónica va a depender de cada compuesto, dependiendo de si es aluminio, magnesio. En general, el aluminio y el magnesio son los que menos se absorben y se van a eliminar por vía renal. Sí, hay que tener cuidado siempre con la cuestión hidroelectrolítica. Pero son fármacos bastante nobles y los podemos tomar se pueden conseguir sin prescripción médica también. En cuanto a los efectos adversos, un poco ya los fuimos mencionando a lo largo de las diapositivas anteriores. Hay que tener en cuenta que el carbonato de calcio podría liberar dióxido de carbono, puede causar esto distensión abdominal, meteorismo, eructos, mismo podría planearse usarse en asociación con simeticona, ahora todavía no lo vimos, pero ya lo vamos a ver. También que el bicarbonato de sodio tiene mayor absorción, podría llegar a generar alcalosis transitorias, pero en realidad no tiene importancia clínica. ¿Sí? Lo que sí, como efecto adverso podría aparecer, son algunas veces el efecto de rebote, y también podrían aparecer algunos trastornos hidroelectrolíticos, pero que es muy infrecuente. En caso del hidróxido de aluminio y de magnesio, que también podía generar, bueno, el hidróxido de magnesio diarrea y el hidróxido de aluminio constipación. Esos son básicamente los efectos adversos, pero no son muy significativos. Y es significativo e importante que conozcan es las interacciones medicamentosas. ¿Sí? Las interacciones son todas farmacocinéticas y se relacionan a la modificación del pH y de la motilidad intestinal. ¿Sí? La modificación del pH puede llevar tanto a
el aumento de la absorción o la disminución de la absorción de otros fármacos, al igual que el aumento de la motilidad también podría disminuir la absorción de otros fármacos. A su vez también aquellos compuestos que tienen aluminio podrían estar alcalinizando la orina y también eso podría interferir en la eliminación de otros fármacos. Por lo tanto, siempre en pacientes que tienen terapéuticas con otros fármacos hay que tener mucho cuidado a la hora de administrar antiácidos que se podrían administrar en forma conjunta, pero siempre separando la administración por 1 a 3 horas. ¿Sí? Algunos de estos, pero hay muchos, pero algunos de estos son, por ejemplo, los tuberculostáticos, las benzodiazepinas, glucocorticoides, los betabloqueantes, eh, tetraciclinas, quinolonas y otros antibióticos. La verdad es que van a interactuar con la mayoría de fármacos que se administren por vía oral y que necesiten de una motilidad normal o fisiológica y de un pH también fisiológico para su absorción. Vamos a iniciar ahora a hablar de aquellos fármacos que van a incrementar la defensa de la mucosa. Cuando al inicio de la clase habíamos dicho que había dos estrategias, o disminuir la secreción ácida o incrementar la defensa fisiológica de la mucosa, que si se acuerdan, la defensa fisiológica está dada principalmente por el moco. Bajo este marco, bueno, tenemos por un lado los análogos de la prostaglandina, cuyo máximo exponente es el misoprostol, y por otro lado el sucralfato. Si bien los análogos de prostaglandina en realidad tienen un mecanismo de acción combinado, es decir, van a, por un lado, incrementar la defensa de la mucosa y por otro lado, disminuir la secreción ácida. Ahora vamos a ver un poco mejor el mecanismo de acción. Pero a grandes rasgos, estos dos son los fármacos que van a incrementar esa defensa fisiológica que posee la mucosa gástrica. Ahora sí, vamos a hablar de los análogos de las prostaglandinas, cuyo máximo exponente es el misoprostol. También tenemos el emprostil, pero bueno, la droga patrón sería el misoprostol, que es un análogo sintético de la prostaglandina E1. Y volvemos al mismo esquema que venimos arrastrando desde la primera diapositiva, en el cual se ve una célula parietal cuyo receptor EP3 va a ser un receptor de las prostaglandinas que a nivel del estómago principalmente son la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Y al ser análogo de prostaglandina E1 va a poder unirse a los receptores EP3, que si bien acá solamente está esquematizada la célula parietal, también van a estar en la membrana de las células epiteliales que van a ser las encargadas de producir el moco. ¿Recuerdan? En el esquema donde están las dos células graficadas. Entonces, a nivel de la célula parietal, lo que van a hacer es actuar mediante la disminución de la secreción de ácido clorhídrico, es decir, de la bomba en realidad, de la bomba de protones, ya que van a inhibir la vía dependiente de AMP cíclico, ¿sí? Son asociados a proteínas GI. Por otro lado, a nivel de la célula secretora de moco, lo que van a hacer es estimular la secreción de moco al unirse a los receptores EP3. ¿Sí? Son análogos de prostaglandinas. Entonces tiene como ese mecanismo de acción combinado, ¿sí? Por otro lado, también al ser análogos de las prostaglandinas van a aumentar el flujo sanguíneo de la mucosa, que si recuerdan de la parte de fisiología también era uno de los elementos protectores de la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces son más bien protectores de la mucosa gástrica que tienen también un mecanismo de acción sobre la bomba. Bueno, vamos a hablar ahora de la farmacocinética del misoprostol. El misoprostol se absorbe rápido luego de la administración oral, se va a desesterificar de manera acelerada y extensa para poder formar su principal metabolito activo, que es el ácido de misoprostol. Una sola dosis de misoprostol va a disminuir la producción ácida en 30 minutos, es decir, el inicio de acción puede llegar a estar dado en 30 minutos y el efecto máximo terapéutico se va a alcanzar entre 1 y 3 horas. Bien, los alimentos y los antiácidos pueden disminuir la absorción de este fármaco
y se va a excretar principalmente por eliminación renal con una vida media aproximada de 20 a 40 minutos. Las presentaciones que existen son la vía oral, la vía tópica vaginal y dentro de la vía oral podemos ver la asociación fija con diclofenac. Esta asociación fija está un poco en desuso, pero se utilizaba para disminuir los efectos adversos a nivel de la mucosa gástrica del diclofenac. Y bueno, tenemos la vía tópica vaginal que si bien excede a esta clase, es muy utilizado en ginecología para la finalización de los embarazos y otros también tienen otros usos. Pero bueno, a nivel gastrointestinal, la presentación más que ustedes tienen que saber es la vía oral. El uso de misoprostol para el tratamiento de úlceras gástricas y duodenales quedó limitado a la terapia únicamente profiláctica de úlceras secundarias de tratamientos crónicos con AINES. Es un poco lo que hablábamos antes con la asociación fija con diclofenac, por ejemplo, y quedó rezagado su uso por su alta tasa de efectos adversos. Provoca diarrea que puede ser con o sin dolor abdominal y calambres en hasta un 30% de los pacientes. También supuestamente se cree que está relacionado con la dosis, es decir, los efectos adversos son dosis dependientes y que en general puede comenzar a partir de los 14 días de terapia. Está fuertemente contraindicado en el embarazo, ya que provoca la contracción uterina y puede causar también exacerbaciones clínicas de enfermedad inflamatoria intestinal. Es un fármaco que entra dentro de la clasificación inicial de protectores de la mucosa gástrica. Es un polímero que en un entorno ácido, es decir, cuando el pH desciende por debajo de 4, va a ir experimentando diversos enlaces y va a producir un polímero que es de un color amarillento, blanquecino, viscoso, que se va a adherir a las células epiteliales de la mucosa gástrica y que va a tener predominantemente afinidad por las úlceras, ¿sí? Por los cráteres ulcerosos. El inicio de acción es casi inmediato y puede llegar a durar, la duración de la acción, varias horas luego de su administración. Puede administrarse no solo por vía oral, sino también por vía rectal en aquellos pacientes que lo requieran por úlceras a nivel del recto. Y también se vio que podría llegar a tener como un plus en su mecanismo de acción, que son efectos, aparte de los citoprotectores, de estímulo de la síntesis de prostaglandinas a nivel local. ¿Sí? Entonces puede producir una protección de la mucosa contra agresión aguda, como por ejemplo la administración de AINES, pero su uso está bastante rezagado también, primero porque produce un alivio sintomático momentáneo nada más y no a largo plazo, y segundo porque sus efectos adversos pueden ser constipación o diarrea, más frecuentemente constipación. Y está contraindicado el uso concomitante con antiácidos, ¿sí? Porque si, volviendo al principio, requiere de un entorno ácido para poder activarse. Entonces, si yo utilizo antiácidos concomitantes, voy a sacar el principal estímulo para que el sucralfato se active y no tendría sentido utilizarlos juntos, ¿sí? En el embarazo es una droga de categoría B, es decir, podría llegar a pensarse su uso calculando obviamente riesgo-beneficio como siempre. No es categoría A, pero es categoría B y podría ser una estrategia. Bueno, y para cerrar esta primera mitad de la clase, vamos a ver los compuestos de bismuto, cuya droga patrón es el salicilato de bismuto. Este no es un tema central de la clase, pero les puse esta diapositiva que tienen bastantes cosas escritas, que es básicamente lo que tienen que conocer, ¿sí? Los compuestos de bismuto son coloides que aumentan la secreción del mucus, que también podrían inhibir a la actividad de la pepsina y pueden interactuar también con las moléculas, con las macromoléculas que están formando la úlcera, formando de esta manera una especie de barrera protectora, similar a lo que hablábamos cuando hablábamos de sucralfato. También se vio que tienen actividad antibacteriana contra el Helicobacter pylori
y que al absorberse en muy poca medida no tienen efectos adversos. Pueden usarse en la prevención de la diarrea del viajero, también en algunos casos de gastroenteritis aguda y diarreas episódicas. Y bueno, como acá dice en la diapositiva, tienen efectos antisecretores, antiinflamatorios y antimicrobianos, ¿sí? También alivian náuseas y cólicos. El mecanismo de acción puntual no se conoce bien, ¿sí? Pero sí se vio que estos son los efectos farmacológicos que producen. El bismuto, como compuesto, no se absorbe, pero sí se absorben los salicilatos. Por lo tanto, los únicos efectos adversos que puede tener a nivel sistémico son gracias en el salicilato de bismuto, gracias a los salicilatos, pero no al bismuto en sí. Bien. Como efecto adverso sí, tenemos que tener muy en cuenta que produce heces oscuras y manchas negras en la lengua. No tiene implicancia clínica esto, pero sí hay que avisarle al paciente y hay que darle pautas de alarma y hay que avisarle que es probable que con el consumo de este fármaco puedan salir unas manchas muy oscuras en la lengua, casi negras, que suelen asustar al paciente si uno no le avisa. ¿Sí? Y con las heces oscuras habría que hacer diagnóstico diferencial con que el paciente no esté teniendo un sangrado una hemorragia digestiva y que esté teniendo melena. Habría que hacer el diagnóstico diferencial. Pero son efectos adversos que no tienen mucha implicancia clínica, ¿sí? Modo de cierre de esta primera parte tenemos una diapositiva acá de Helicobacter pylori que yo les puse. Planteé dos preguntas, ¿cuándo investigar y cuándo tratar? ¿Sí? Vamos a investigar y a tratar la infección de Helicobacter pylori en todos los casos de úlcera duodenal o gástrica activas, ¿sí? Tanto en formas no complicadas como en complicadas. Y si se acuerdan, las complicaciones podían ser hemorragia, perforación, estenosis. Bueno, esto se va un poco de la farmacología. La erradicación está indicada en cualquier paciente con antecedente bien documentado de úlcera péptica. Siempre que se diagnostique se va a tratar, ¿sí? Siempre. La idea es erradicarlo. Entonces, tenemos dos esquemas de tratamiento. El esquema de 3 drogas y el esquema de 4 drogas. El esquema de 3 drogas, que como acá dice es amoxicilina, que se da en dosis de 1 gramo, claritromicina de 500 miligramos y un inhibidor de la bomba de protones, que es en dosis doble. Obviamente no digo la dosis porque depende de cuál sea el inhibidor de bomba de protones que se elija, que se va a dar cada 12 horas en este caso, ¿sí? No una vez por día, sino dos. Y después tenemos el esquema de 4 drogas, que está dado por amoxicilina, claritromicina y un inhibidor de la bomba de protones, y a esto se le suma el metronidazol, ¿sí? Siempre hay que evaluar la resistencia a la claritromicina, y en ese caso está la posibilidad de cambiarlo por una tetraciclina o por alguno de los compuestos de bismuto, ¿sí? Bueno, una última cosa que quiero mencionar es enfermedad de reflujo gastroesofágico en el embarazo. En el embarazo la única droga categoría C de las que vimos hasta ahora es el omeprazol, es decir, son los inhibidores de la bomba de protones, pero sobre todo el omeprazol, que es el que está más estudiado. El resto son todas categoría B, ¿sí? Se recomienda el inicio con antiácidos y también podría usarse el sucralfato. Si los síntomas son persistentes, ahí sí podríamos pensar ya en utilizar algún bloqueante H2 como la ranitidina, ¿sí? Si la paciente tiene una úlcera complicada, o sea, ya no es un reflujo del embarazo, sino que es úlcera complicada y todo el resto de tratamientos fracasan, bueno, ahí se va a recurrir al uso de un inhibidor de la bomba de protones. Pero son categoría C en el embarazo. Todo el resto de los que vimos son categoría B. Y así cerramos la primera parte del teórico. Bueno, para empezar a hablar de motilidad, eh, hay que hacer un repaso fisiológico, es muy importante. No me quiero ir por las ramas tampoco porque este teórico es bastante largo y tiene mucho contenido, pero vamos a hacer un repaso rápido de la motilidad intestinal, ¿sí? Teníamos músculo estriado y músculo liso. El músculo estriado a nivel del tubo digestivo se iba a encontrar principalmente en la faringe, en el tercio superior del esófago y en el esfínter anal externo. Todo el resto del tubo digestivo va a tener músculo liso, ¿sí? Que si se acuerdan teníamos
las dos capas, circular interna y longitudinal externa, salvo en el estómago proximal que había una capa entre las dos que era la oblicua. ¿Sí? Eran fibras musculares lisas con disposición oblicua. Bien, el control del sistema nervioso entérico está dado por dos plexos, el submucoso o de Meissner, que al activarse aumenta la intensidad de las contracciones y la velocidad de conducción, y el plexo mientérico o de Auerbach, que se disponía entre las dos capas musculares, y al activarse aumentaba la secreción y modulaba lo que es la absorción. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos. Entonces, la motilidad intestinal va a estar dada por la contracción y la relajación, ¿verdad? Entonces, la contracción, teníamos una contracción tónica que se daba principalmente en esfínteres o en órganos de reserva, como ser el estómago. Y después podíamos tener también la contracción fásica, que son los movimientos de propulsión y de mezcla, ¿sí? Los movimientos de propulsión, que eran contracciones coordinadas, que producían un efecto de arrastre, y la contracción fásica de mezcla, que eran unas contracciones más bien desordenadas, pero coordinadas, que producían el efecto de mezcla a nivel del estómago, ¿sí? Y después tenemos, eso es toda la contracción. Y después tenemos la relajación, que podríamos tener la relajación activa o la relajación pasiva. Bueno, eso es un resumen muy rápido de la fisiología de la motilidad. A su vez tenemos el peristaltismo. Teníamos un segmento, si se acuerdan, para que el peristaltismo se lleve a cabo, teníamos un segmento receptor seguido que continuaba al segmento propulsor. En el segmento propulsor se iba a contraer la capa longitudinal, circular, y relajar la longitudinal. En cambio, en el segmento receptor se iba a contraer la longitudinal y relajar la circular, ¿sí? Se iba a expandir de volumen contrayendo la capa longitudinal. Entonces, el peristaltismo va a depender tanto del músculo liso que tenga a lo largo de todo el tubo digestivo, del sistema nervioso entérico y de las células intersticiales de Cajal, que ahí lo tienen todo esquematizado en este gráfico, ¿sí? En el músculo liso teníamos los receptores M3, sobre todo en la capa longitudinal externa, por lo cual era muy sensible a la acción de la acetilcolina. En cambio, en la circular interna teníamos más bien muchas uniones nexus y era menos sensible a la acetilcolina porque tiene es más pobre, digamos, en receptores M3, ¿sí? La longitudinal externa, en comparación con la circular interna, va a tener escasa inervación inhibitoria, ¿sí? Es más bien sensible a acetilcolina. Por otro lado, el sistema nervioso entérico va a controlar la gran mayoría de las funciones del tracto gastrointestinal, excepto, bueno, la deglución, la defecación, que es músculo estriado, y el vómito, que está regulado por el centro del vómito, del cual vamos a hablar más adelante, y está representado por neuronas inhibitorias, ¿sí? Que se activan y se desactivan por señales de interneuronas, de circuitos de control del sistema nervioso entérico, y de ellas va a depender la contracción o no del segmento, ¿sí? Del segmento propulsor o receptor. Y teníamos por último, como a modo de repaso, las células de Cajal, que eran como el marcapaso que iban a generar los impulsos eléctricos con propagación distal, ¿sí? Son células musculares lisas modificadas en realidad y generan lo que son las ondas lentas. Eso es a modo de repaso general, ¿sí? De la fisiología. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de los procinéticos. Tenemos tres grandes grupos. Por un lado, los colinérgicos, entre los cuales podemos tener los agonistas de acetilcolina, como el betanecol, y los antagonistas de la acetilcolinesterasa, como la neostigmina, que aumentarían las concentraciones de acetilcolina en la brecha. Por otro lado, tenemos los antagonistas D2, cuya droga patrón es la metoclopramida. Y por otro lado tenemos los moduladores de los receptores serotoninérgicos, entre los cuales se encuentra el cisapride. Estas son drogas que se utilizan como procinéticos. Hay un montón de otras drogas que también son procinéticos,
pero que no es su principal mecanismo de acción. Pero, por ejemplo, análogos de motilina, como por ejemplo eritromicina, que estimulaba el complejo motor migrante. Hay un montón de otros fármacos que también podrían tener efectos procinéticos, pero bueno, estos son los tres grandes grupos que vamos a ver con cuyo mecanismo de acción y cuya acción farmacológica está como encaminada para ese uso, ¿sí? Bueno, y ahora hablando de antagonistas del receptor D2, vamos a iniciar con la droga patrón, que es la metoclopramida, que ustedes la conocerán bajo el nombre comercial de Reliberan. Es una droga que está englobada bajo el grupo de prokinéticos, pero no es su único mecanismo de acción, ahora lo vamos a ver bien. Otros fármacos que también pertenecen a este grupo de antagonistas D2 son la domperidona y el levosulpiride. Bien, y estas drogas, sobre todo la metoclopramida, son también otro punto muy importante en el desarrollo de este teórico. Es un fármaco que también tienen que conocer muy bien. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar un poco del mecanismo de acción de la metoclopramida. La metoclopramida es un derivado del ácido paraminobenzoico. Su mecanismo de acción centralmente va a ser el bloqueo de D2, que le va a conferir este efecto prokinético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bloqueo de D2 va a aumentar la liberación de la acetilcolina en las motoneuronas colinérgicas que van a estar inervando al músculo liso. ¿Sí? Esa es la explicación de por qué es un prokinético. Intensifica la liberación pulsátil de acetilcolina y esto es muy importante, respetando el patrón coordinado de la actividad motora gastrointestinal. ¿Sí? Es muy importante porque para ser un prokinético efectivo no solo tiene que aumentar la liberación de acetilcolina y contraer el músculo liso, sino que tiene que seguir este patrón de propulsión fisiológico que tiene el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Eso por una parte. Por otra parte, bloquea D2 en la zona quimiorreceptora gatillo. Y esto le va a generar el efecto antiemético. Entonces, es por un lado prokinético y por otro lado antiemético. ¿Sí? La metoclopramida, pero no así la domperidona y el levosulpiride, van a tener un efecto aparte, un mecanismo de acción aparte, que es por efecto agonista de receptores de serotonina 5-HT4 y antagonista de receptores de serotonina 5-HT3. ¿Sí? Bien, esto es solo la metoclopramida, no los otros dos exponentes de este grupo. Bien, una última cosa de este fármaco importante es que si bien mejora la coordinación antroduodenal necesaria para el adecuado vaciado gástrico, va a ser prokinético y va a actuar desde el esófago hasta el duodeno. Alguna bibliografía describe también que actúa a nivel del yeyuno, pero no va a actuar a nivel del colon, ¿sí? No va a actuar a nivel del colon. La farmacocinética de la metoclopramida va a ser la siguiente. Tenemos la administración, que puede ser por vía oral, tanto en tabletas como en solución. En la vía oral, el régimen inicial suele ser de 10 miligramos por vía oral, 30 minutos antes de las comidas y también antes de acostarse. Y el comienzo de acción del fármaco, más o menos, en esta vía de administración, es de 30 a 60 minutos. Tenemos a su vez la vía sublingual, la vía parenteral, tanto intramuscular como intravenosa. La vía intravenosa, el inicio de acción es de 1 minuto, es decir, casi instantáneo. ¿Sí? La vía intravenosa puede utilizarse en aquellos pacientes que tienen emesis inducida por quimioterapia, como en una infusión de 1 a 2 miligramos kilo durante al menos 15 minutos, que se inicia 30 minutos antes de la quimioterapia.
No tienen que saber las dosis, no es necesario que ustedes las conozcan, simplemente por si a alguno le interesa, esos son algunos de los esquemas, ¿no? Obviamente se van a ir adecuando a las distintas indicaciones y a los distintos pacientes. Bueno, la distribución es amplia y rápida, no va a atravesar la barrera hematoencefálica, pero ustedes me dirán cómo entonces actúa sobre el centro del vómito. Eso es porque, si recuerdan de anatomía, cuando nos hablaban de los famosos órganos circunventriculares, teníamos al área postrema, que se ubica en el piso del cuarto ventrículo, que es donde se ubica la zona quimiorreceptora gatillo, que son órganos sin barrera hematoencefálica, por lo tanto va a ser sencillo, mediante la circulación sistémica, para estos fármacos alcanzar la zona quimiorreceptora gatillo. ¿Sí? Sí va a atravesar placenta y la distribución va a ser rápida. El metabolismo es hepático, se conjuga con sulfato y glucurónico y la biodisponibilidad luego del primer paso hepático va a disminuir a un 75% aproximadamente y se va a excretar a nivel renal con una vida media de entre 4 y 6 horas. ¿Sí? La duración de acción iniciaba dependiendo de la vía de administración, pero la duración total de la acción es entre 1 y 2 horas aproximadamente. En cuanto a los efectos adversos, vamos a tener los efectos adversos extrapiramidales. Dentro de este grupo tenemos distonías, disquinesias, parkinsonismos. Suelen ser reversibles en el caso que sean tratamientos agudos, una vez suspendido el fármaco, y suelen ser irreversibles cuando las disquinesias o los parkinsonismos son tardíos en tratamientos crónicos. Se dan principalmente en después de la administración endovenosa y suelen aparecer los síntomas, sobre todo los parkinsonismos, varias semanas después del inicio de la terapia, no son instantáneos. En general suelen responder bien a anticolinérgicos o antihistamínicos, ¿sí? Y se revierten, como dije antes, al suspender la metoclopramida. Bueno, la metoclopramida puede producir también hiperprolactinemia, cuya implicancia clínica va a ser la galactorrea o la amenorrea en la mujer y la ginecomastia en el varón. Puede producir otros efectos adversos no relacionados con la hiperprolactinemia, como ser la ansiedad, la depresión, y también puede, en realidad se reportaron casos de methemoglobinemia en recién nacidos, sobre todo en recién nacidos pretérmino. También pueden ser a término, pero lo más frecuente, si este efecto adverso, que de por sí es muy infrecuente, se produce, es que sean recién nacidos de pretérmino, ¿sí? Esos son los efectos adversos principales. No olvidar los extrapiramidalismos y la hiperprolactinemia, ¿sí? Eso es muy importante que se acuerden. Los efectos adversos de la domperidona, como tienen menos todavía penetrancia al sistema nervioso central, sus efectos adversos van a ser principalmente periféricos, ¿sí? También obviamente van a tener menor efecto antiemético que la metoclopramida y no van a presentar los extrapiramidalismos como efecto adverso, ¿sí? Sí pueden producir la hiperprolactinemia, pero no es frecuente ver los extrapiramidalismos. A nivel de la motilidad gastrointestinal, los efectos son similares a todo el grupo. Y bueno, también va a tener este efecto de acelerar el tiempo de vaciado gástrico, todo lo que ya vinimos viendo de características generales del grupo. Pero quise hacer esta distinción a la hora de hablar de los efectos adversos, ¿sí? Que es más bien periférico. Vamos a hablar ahora de los moduladores del receptor serotoninérgico. Tenemos el cisapride, que es un agonista del receptor de 5-HT4 de serotonina, que va a estimular la liberación pulsátil de acetilcolina, de esta manera logrando la contracción del músculo liso a nivel del tracto gastrointestinal, pero que va a ser a nivel tanto del vaciamiento gástrico
como de la motilidad intestinal y también de la motilidad colónica. Y esto es una diferencia con los bloqueantes D2, que habíamos dicho que no estimulaban la motilidad a nivel del colon. El cisapride quedó muy rezagado en la terapéutica gracias a que, como efecto adverso grave, tienen la prolongación del QT. En realidad, tienen potencial para inducir cualquier arritmia cardíaca, o muchas de ellas en realidad, que son graves, ocasionalmente fatales, puede ser taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, y tienen la prolongación del QT, que pueden producir torsada de puntas, sobre todo cuando eran combinados con otros fármacos que también tengan como efecto adverso la prolongación del intervalo QT. También como otros efectos adversos podemos encontrar la generación de broncoespasmos y el más frecuente, que es la diarrea. La farmacocinética, a grandes rasgos, bueno, la administración puede ser por vía oral, por vía intravenosa o por vía rectal. La biodisponibilidad después de una administración oral es del 30 al 40%. La unión a proteínas es del 85%, principalmente albúmina. Tiene un metabolismo hepático que es por deshidrogenasas, no es por citocromo. Y la vida media se elimina, perdón, por eliminación renal, y la vida media es de 7 a 10 horas aproximadamente, ¿sí? Eso es todo de cisapride. No, la verdad es que no se usa mucho gracias a la gravedad de sus efectos adversos, así que esto es lo que tienen que conocer básicamente. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de antieméticos. Ya fuimos adelantando algunas cosas cuando hablábamos de metoclopramida, que tenía el efecto farmacológico tanto de prokinético como de antiemético. Pero dentro de los antieméticos, además de los antagonistas de D2, vamos a tener también antagonistas de serotonina, del receptor 5-HT3, como el ondansetron. Y también tenemos el antagonista de la sustancia P, que es el aripiprazol. Otra vez, de este grupo, lo más importantes que conozcan son la metoclopramida, muy importante, y el ondansetron. Bueno, a grandes rasgos, un repaso fisiológico de la emesis. La emesis es un reflejo protector que tiene el cuerpo para liberar al estómago de sustancias tóxicas. Tenemos a la zona quimiorreceptora gatillo, que es la que coordina todo el reflejo del vómito, que va a tener distintos receptores, que son, obviamente los nombro porque vienen al caso, los receptores que forman parte de la zona quimiorreceptora gatillo son receptor 5-HT3 de serotonina, tenemos el D2, tenemos receptores muscarínicos M1 y también tenemos el CB1, que era el receptor de cannabinoides, si se acuerdan. ¿Sí? Esos son los principales receptores de la zona quimiorreceptora gatillo, que no hace más que coordinar el reflejo del vómito. ¿Sí? Como ya había mencionado, se encuentra en el área postrema, que era un órgano circunventricular, por lo tanto la barrera hematoencefálica es muy pobre y cualquier fármaco que llegue a la circulación sistémica puede tener el potencial de llegar a la zona quimiorreceptora gatillo y desencadenar una respuesta. Recibe también aferencias vagales, tanto del estómago, intestino y aferentes espláncnicos por medio de la médula espinal. Y también está conectado con los centros superiores, ¿sí? Obviamente, que son los centros superiores son los que coordinan los estímulos sensoriales aferentes. Entonces, toda esa red de coordinación lo hace la zona quimiorreceptora gatillo, que recibe aferencias tanto de la médula como de los estímulos sensoriales de los centros superiores, del núcleo del tracto solitario y de los aferentes vagales simpáticos de los distintos órganos, también de los pares craneales, como ser glosofaringio y trigémino, que es el reflejo de las náuseas y del gusto, en realidad sería sensorial del gusto, y el reflejo de la faringe de las náuseas. ¿Sí? Eso es a modo de repaso fisiológico de la emesis. ¿Sí? Entonces, dentro de los antieméticos vamos a tener, además de la metoclopramida, que no la vamos a volver a desarrollar porque ya lo hicimos cuando hablamos de prokinéticos, tenemos los antagonistas de serotonina 5-HT3,
La droga patrón en este grupo es el ondansetron. Después tenemos el tropicetrón y el granicetrón. La droga patrón es el ondansetron. Son los antieméticos más efectivos en el tratamiento de las náuseas por quimioterapia, ¿sí? Y también del vómito, sobre todo por quimioterapia, que es donde más se usa, tanto en niños como en adultos. Bueno, la serotonina va a ser liberada por las células enterocromafines del intestino en respuesta a los agentes quimioterápicos, ¿sí? Esta sería la forma en la cual se inicia el vómito en estos pacientes. Entonces, la estrategia del mecanismo de acción bloqueando los receptores 5-HT3 de serotonina es bloquear la aferencia vagal para la activación de receptores, tanto en zona quimiorreceptora gatillo como en el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario era aquel que coordinaba, por un lado, integraba la zona quimiorreceptora gatillo con el centro emético que está en la médula espinal, ¿sí? Y a su vez el núcleo del tracto solitario es el que recibía aferentes tanto de los pares craneales como vagales y simpáticos. Entonces, es como un punto más en este circuito de integración de aferencias y eferencias, ¿sí? A su vez, la zona quimiorreceptora gatillo iba a estimular al núcleo del tracto solitario para que a su vez pueda llegar a estimular al centro emético y así generar los vómitos. Eso es básicamente porque el núcleo del tracto solitario interfiere acá y porque lo nombro al decir que el bloqueo del 5-HT3 en este núcleo, al igual que en la zona quimiorreceptora gatillo, podría bloquear el reflejo del vómito, ¿sí? Forma parte de todo el mismo circuito. Bien, la farmacocinética se administran por vía oral, tienen una buena biodisponibilidad, se absorben bien por vía oral, también está en presentación de vía parenteral, tanto intravenosa como intramuscular. El metabolismo es hepático por conjugación. Tenemos que se metabolizan el ondansetron y el tropicetrón principalmente por CYP2D6, 1-2 y 3-4. El granicetrón se va únicamente a metabolizar por citocromo por CYP3-4, ¿sí? La vida media es aproximadamente de 3 a 6 horas y suelen la mayoría de esquemas de quimioterapia asociarse siempre en cada ciclo de la quimio, dependiendo cuán emetógeno sea el quimioterápico, ¿no? Eso ya ustedes lo sabrán del teórico de antineoplásicos. Así que bueno, esto es a grandes rasgos ondansetron. Bueno, si bien no tienen que conocer dosis, la administración intravenosa suele ser en 15 minutos, a pasar 30 minutos antes del pulso de quimio. Y tenemos que tener también acá mucho cuidado con la prolongación del QT, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque pueden ser uno de sus efectos adversos la generación de arritmias por prolongación del intervalo QT. Y es un efecto adverso dentro de los frecuentes. Otros efectos adversos que son más frecuentes aún son constipación y cefaleas. Y tenemos dentro de otros efectos adversos una lista de efectos mucho menos frecuentes, pero que podrían ser extrapiramidalismo, convulsiones, vértigo, ataxia, trastornos en el sueño, temblores, calambres, parestesias, y solamente el tropicetrón podría ser hepatotóxico, generar hiper o hipotensión y también ANGOR, ¿sí? Importante que se acuerden la prolongación del QT, también la constipación y las cefaleas porque son los más frecuentes. Importante que se acuerden también que se utilizan como coadyuvantes en la terapia oncológica. Bueno, vamos ya adentrándonos en el final de la clase y vamos a hablar un poco de laxantes y antidiarreicos. La absorción neta de agua se va a producir en el intestino delgado y va a ser en respuesta a gradientes osmóticos que van resultando tanto de los iones como de la captación de los nutrientes. Y vamos a tener distintas estrategias para producir el efecto de los laxantes, ¿sí? Por un lado tenemos la retención de líquido a nivel del colon, la disminución de la absorción de agua y electrolitos y por otro lado el aumento de la motilidad intestinal. Estas tres son estrategias de cómo podría llegar a funcionar un laxante. Entonces, las indicaciones del uso de laxantes son previas cirugías o procedimientos diagnósticos en los cuales
precise de el intestino o el colon vacío, o como coadyuvante en el tratamiento de algunas parasitosis. ¿Sí? Son las únicas indicaciones que tenemos formales del uso de laxantes. Bueno, dentro de los laxantes van a haber un montón de fármacos y también de productos naturales y de fibras, un montón. Nosotros acá vamos a ver dos grandes grupos de laxantes, que van a ser por un lado los salinos y por otro lado los osmóticos. Dentro de los laxantes salinos tenemos el sulfato de magnesio, el citrato de magnesio y el hidróxido de magnesio, que lo que hacen es ejercer presión osmótica sobre el colon. Es decir, tiene una acción catártica que resulta de retención osmótica de agua, que eso es lo que luego va a estimular la peristalsis, ¿sí? Además, el magnesio estimula la secreción de colecistoquinina, que también eso estimula la motilidad y la secreción gastrointestinal. Bueno, y después hay otros que son sales de fosfato que se absorben mejor que el magnesio, entonces necesito más dosis, por eso no se prefieren estos tres que nombramos antes, porque se absorben menos, ¿sí? Actúan directamente desde la luz. Por otro lado, tenemos los laxantes osmóticos, que estos sí son un poco más utilizados. La droga patrón es la lactulosa. No se absorben, tienen efecto de 1 a 3 días. La lactulosa es un disacárido sintético de la fructosa y galactosa que resiste a la actividad de la disacaridasa intestinal, ¿sí? No es degradado por la disacaridasa. Se utiliza por ejemplo, en el estreñimiento por opioides, en pacientes que tienen tratamientos prolongados con opioides. Por ejemplo, también en algunos pacientes que tienen estreñimiento o constipación que se desprende de quimioterapia, como con vincristina, por ejemplo. También en algunos ancianos que tienen menor motilidad y también en el estreñimiento crónico idiopático podrían llegar a utilizarse. Otra de los usos probables que los podríamos llegar a pensar es la encefalopatía hepática, porque tiene la capacidad de, al desintoxicar el colon, es decir, desintoxica al colon del amoníaco, ¿sí? Aumenta la eliminación de amoníaco, por lo tanto disminuye la sintomatología en la encefalopatía hepática. Generaría como un atrapamiento de amoníaco por conversión a amonio y eliminaría el amoníaco disminuyendo los síntomas. Bien, eso es básicamente lo más importante de los laxantes. Bueno, vamos a hablar ahora dos palabritas de simeticona. ¿Sí? La simeticona es una mezcla de polímeros que forma un líquido insoluble tiene una capacidad de colapsar burbujas. ¿Sí? Se van a utilizar en el tratamiento de la flatulencia y de la distensión abdominal y también de los eructos. Son fármacos que se pueden utilizar en pediatría y que su mecanismo de acción es justamente eso. Se forma ante la formación de las burbujas que son de aire, lo que hacen es formar una capa delgada que se pone sobre la superficie de la burbuja y eso hace que la burbuja se colapse, ¿sí? Eliminando el aire y disminuyendo la flatulencia o la distensión abdominal. Bien, las formas de presentación son por vía oral, pueden ser tabletas masticables, pueden ser cápsulas, pueden ser en suspensión y pueden venir en una forma de presentación sola o también combinada con antiácidos, ¿sí? En los adultos la dosis es de 40 a 125 miligramos y se da cada 6 horas. Esa sería la dosis en adultos. Obviamente en niños se va a ir calculando adecuada al peso, pero bueno, eso ya no se excede. Vamos a hablar ahora de antidiarreicos y les juro que es el último tema. Tenemos dentro de los antidiarreicos los opioides. Ustedes ya conocen muy bien a los opioides porque los vimos en farmacología 1, pero ahora vamos a ver únicamente a un opioide que va a actuar sobre receptores periféricos, que es la loperamida, ¿sí? No va la loperamida a penetrar bien la barrera hematoencefálica, por lo tanto los efectos van a ser periféricos
y actúa sobre principalmente receptores Mu. ¿Sí? Aumenta el tiempo de tránsito desde la boca hasta el ano. Aumenta el tono del esfínter anal interno y tiene una característica muy provechosa que actúa rápidamente. Por lo tanto, es eficaz en el tratamiento de la diarrea del viajero. Recuerden siempre que antidiarreicos tienen indicaciones muy específicas y que siempre hay que descartar cualquier causa infecciosa que pueda llevar a aumentar el tiempo de contacto del microorganismo infeccioso en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Eso como concepto general que creo que saben. Bueno, se van a administrar por vía oral, pueden ser en cápsulas, hay presentaciones en tabletas masticables, también en solución. Además, bueno, se pueden, como dije que actúa rápidamente, se va a administrar durante 2 días y si no hay mejoría clínica en 48 horas, se suspende el fármaco, ¿sí? Porque el inicio de acción es muy rápido, entonces ya si en 48 horas no hay mejoría clínica, sería un criterio de suspensión. Bien, la dosis máxima es hasta 16 miligramos por día y la sobredosis sí puede causar constipación, depresión del sistema nervioso central, porque si bien no penetra bien la barrera hematoencefálica, un poco sí la penetra, por lo tanto en la intoxicación esas cifras se vuelven significativas. Puede causar ilio paralítico y hay que tener mucho cuidado porque en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal podrían llegar a generar megacolon tóxico, ¿sí? Bueno, esto es básicamente lo que tienen que saber de loperamida. También vamos a tener el octreotide, que también es un fármaco que vimos en fármaco 1. Es un análogo de somatostatina, entonces es efectivo en diarrea secretora grave por tumores secretores de páncreas y gastrointestinal, ¿sí? Es útil también en el síndrome del vaciamiento posquirúrgico y se puede administrar tanto por vía subcutánea o por vía intravenosa en bolo. Bueno, los efectos adversos son náuseas, distensión abdominal, hiper o hipoglucemia, también puede dar cálculos biliares, los cálculos biliares son con el tratamiento prolongado, y también lo podemos utilizar en varices con hemorragias, en trastornos de dismotilidad intestinal y también se podrían pensar en cuadros de pancreatitis aguda. ¿Sí? Bien, eso. Bueno, esta última diapositiva la puse, no es importante para el parcial, sí es importante que la tengan porque está en el bolillero, hay una bolilla que habla de la farmacología de la vesícula biliar. Ustedes lo pueden leer del apunte de la cátedra, ese que tenía tanto digestivo como respiratorio. Ahí está bastante conciso y bien explicado. Pero bueno, acá les dejé una diapositiva con algunas características a grandes rasgos. Eh, Tenemos la diferencia entre un colerético y un colagogo. El colerético es aquel que aumenta la producción de bilis por parte de los hepatocitos. Son ácidos biliares que estimulan al hepatocito para que aumente la producción, ¿sí? En cambio, un colagogo va a inducir la contracción de la vesícula biliar con apertura del esfínter de Oddi. La cantidad de la producción de bilis no va a cambiar, lo que va a cambiar es la contracción de la vesícula, ¿sí? Y después tenemos los disolventes de cálculos, que son el ácido queno desoxicólico y urso desoxicólico, que tienen, por un lado, un efecto colerético sumado a un efecto de disolución del cálculo. ¿Sí? Están en desuso porque en realidad la mayoría de pacientes que tienen, ya lo verán en su momento en cirugía, pero la mayoría de pacientes que tienen patología biliar, que tienen litiasis sintomáticas, van a ser operados. Pero bueno, podrían ser una estrategia para pacientes en los que tiene contraindicada la cirugía. ¿Sí? Así que ahí les puse únicamente esto que, bueno, como lo preguntan en las bolillas del final, me parecía importante que aparezca en el teórico. Bueno, y ahora sí me despido. Es un teórico muy largo. Les voy a dejar mi dirección de mail por si alguno tiene alguna duda o con respecto a la bibliografía o con respecto a algo que no se haya entendido, no duden en escribirme. Creo que dejé claro los temas más importantes, si bien son muchos fármacos en este teórico,
Hay algunos que son muy utilizados en la práctica médica y que es súper importante que ustedes conozcan. Así que bueno, prestenle atención a los temas más importantes y mucha suerte en el parcial.